Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy quiero que hablemos de cómo superar el miedo al rechazo. A lo largo de nuestra vida podemos encontrarnos en situaciones que de una manera u otra nos hacen sentirnos excluidos, lo que despierta en nosotros el miedo al rechazo. A veces el rechazo se produce de una manera explícita, como por ejemplo cuando no se admite la solicitud de ingreso a la universidad que deseamos. Otras es una sensación subjetiva que se percibe cuando sentimos que alguien cercano no se interesa por nosotros o cuando algo que hemos dicho o algo que hemos hecho no ha sido acogido. Por ejemplo, cuando no somos invitados a una fiesta o no se tiene en cuenta una aportación que hemos hecho en el trabajo. El rechazo es, en definitiva, una evaluación negativa que se produce en la interacción social. Se trata de una interpretación que hacemos de hechos o circunstancias que en muchas ocasiones no se corresponden con la realidad e interfiere en nuestras relaciones. Cuando se produce de forma implícita, esa percepción tiene que ver con el autoconcepto, con la autoestima, el juicio interno y externo, los patrones de comunicación y también con la ansiedad a la que puede dar lugar esa interacción social. En el día a día puede ser habitual percibir rechazo en un ambiente hostil y competitivo o en momentos en los que de una forma abierta no se aceptan nuestras propuestas o sugerencias. Sentirse rechazado, a pesar del dolor que produce, es un indicador de que en ese momento, en ese contexto o con esa persona, lo que hemos dicho o hecho no ha sido recogido de la forma que esperábamos. Sin ser conscientes de ello, nos permite cambiar nuestra forma de actuar buscando alternativas o adaptarnos a una respuesta negativa cuando no se puede solucionar de otra manera. El problema aparece cuando, ante el rechazo, el sujeto no reacciona, se queda paralizado y todas las situaciones pasan a ser interpretadas como potenciales fuentes de rechazo. Se genera miedo al rechazo, lo que puede desembocar en una parálisis ante todas las situaciones que antes se afrontaban con ilusión y altas expectativas. Se trata de una protección ante el dolor. Sin embargo, llega a producir mayor sufrimiento a largo plazo a base de evitar, ya que se acaba con una sensación de soledad, abandono y baja autoestima. Una de las consecuencias más destacadas del miedo al rechazo es la fobia social. Cuando la interacción social es percibida como un peligro y la persona huye de cualquier tipo de relación con el entorno, el miedo a no ser aceptado por el otro genera una expectativa negativa de cómo va a ser la relación y un alto nivel de ansiedad que trae consigo una evitación del contacto. Cuando esta evitación se prolonga en el tiempo, los sentimientos de soledad y baja autoestima aumentan, así como el deterioro en la vida de la persona, lo que puede llegar a provocar situaciones incómodas o conflictivas. Por ejemplo, que no poder tener una conversación con alguien que acabamos de conocer o el participar en una reunión de trabajo. ¿Cómo se manifiesta el miedo al rechazo? Conocer en qué situaciones o circunstancias nos podemos llegar a sentir rechazados y cómo actuamos ante esta sensación es fundamental para lograr ese miedo y evitar un alejamiento del entorno. En primer lugar, podemos plantearnos qué significa para nosotros sentirnos rechazados. Se trata sobre todo de un criterio individual, marcado por nuestras experiencias vitales y nuestra personalidad. Por ello, es preciso subrayar la importancia de encontrar un significado propio y particular de cada uno. Para evitar quedarnos paralizados ante el miedo que produce el rechazo, es importante prestar atención a algunas señales que pueden indicarnos un aumento de la ansiedad que sentimos. Por ejemplo, podemos hablar de evitar el contacto visual con el otro, hablar sin parar con el fin de no parecer aburridos, dar respuestas cortas o no comprometidas por temor a decir algo que pueda ser percibido por los demás como algo ridículo, o tal vez adoptar conductas que proporcionan una dosis de seguridad, como por ejemplo llevar a un amigo a un encuentro con gente nueva y así tener una excusa para no interactuar con el resto. El sentimiento de rechazo puede tener su origen en diferentes motivos y asumir múltiples formas, en función de lo que es importante para cada persona en particular. Por esta razón es conveniente que cada uno esté atento a las señales que lo indican y así evitar que determinadas situaciones nos puedan llevar a caer en el aislamiento. Ahora me preguntarás, Sergio, ¿qué es lo que debería hacer para superarlo? Pues bien, para eso estamos aquí.
El primer paso para superar el miedo al rechazo y evitar que éste se desborde llegando a situaciones o conductas de aislamiento es reconocer que sentimos, que nos estamos sintiendo rechazados o qué cosas nos están proporcionando este dolor, y por tanto debemos identificar aquellos momentos o personas en los que este dolor se manifiesta con una mayor intensidad. A continuación vamos a hablar de algunas herramientas que nos permitirán superar este tipo de miedo al rechazo. Reconocer el miedo al fracaso de uno mismo, reflexionar sobre aquello que nos ha dolido. Una frase o una actitud de una persona en un determinado momento va a permitir que identifiquemos qué es aquello que nos está ocurriendo y podamos interpretar la situación de una forma adecuada. En este punto podemos plantearnos qué es realmente aquello en concreto que nos ha dolido o cuál es el motivo y qué hemos hecho para volver a la normalidad. Tenemos que evitar paralizarnos y buscar otras soluciones. El sentimiento de rechazo nos permite cambiar nuestra actitud. Es fundamental reconocer en este cambio que este cambio solo depende de nosotros y plantearnos qué podemos hacer para modificar nuestra reacción. Por ejemplo, si nos han rechazado en el puesto de trabajo que queríamos obtener, podemos analizar lo que ha pasado y focalizarnos en lo que podemos hacer la próxima vez que nos encontremos en una situación parecida. Por ejemplo, aumentar nuestros conocimientos en este campo, entrenarnos para afrontar la entrevista de trabajo de una forma mejor, hacer modificaciones en el currículum que lo haga más atractivo, etc. Sin embargo, a veces el rechazo no es explícito y en este caso la respuesta no puede ser la misma, ya que no se trata de cumplir unos requisitos o una expectativa y hacer un cambio hacia afuera. Por el contrario, debemos volcarnos hacia adentro y cambiar nuestra percepción interna de la situación. Un ejemplo de esto, si nos hemos sentido, por ejemplo, rechazados porque alguien no ha respondido a nuestra invitación para un plan, en vez de cambiar este plan y ajustarnos a la otra persona, podemos plantear diferentes escenarios. Tal vez no le ha visto la invitación, no le interesa la propuesta, está ocupado, tiene otros compromisos anteriores y por eso no puede asistir, y diferenciar lo que tiene que ver directamente con nosotros o con la decisión particular de la otra persona. Tenemos también que tomar perspectiva de la situación. Prestar atención a los hechos y atenernos a ellos es fundamental cuando nos sentimos rechazados porque nos obliga a revisarnos y nos permite tomar perspectiva de la situación. Se trata de evaluar la situación de rechazo examinando aquellos pensamientos que nos provocan malestar e intentar cambiarlos por otros más ajustados a la realidad. Si, por ejemplo, un amigo ha rechazado nuestra invitación al cine, podemos pensar simplemente que no quiere ir al cine, en lugar de empezar a atribuirnos un repertorio de pensamientos negativos dirigidos contra uno mismo, tales como ya no voy a ser su amigo, ya no le voy a interesar, seguro que se aburre conmigo, etc. El hecho de sentir rechazo no hace que seamos menos válidos, significa simplemente que en un momento determinado y en relación con una persona concreta, nuestras expectativas no se han cumplido y lo que nosotros considerábamos como valioso no ha sido aceptado por la razón que sea. Bueno, espero que te haya ayudado este vídeo. Si es así, quieres más vídeos un poco diferentes al trastorno de la personalidad narcisista, pero que por supuesto tienen que ver con el tipo de víctimas, personalidades que nos rodeamos con este tipo de personas, te invito a que me lo dejes saber en la caja de comentarios y estaré encantado de leerte. Te invito a que te suscribas, a que le des like, que compartas y sin más te mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene aquí en Todo Narcisismo.